Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En los últimos 4 meses, 53 operadores de justicia han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura tras faltas disciplinarias. ¿Cuál es el estado de la justicia después de los grandes casos de corrupción como Metástasis y Purga? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Solanda Goyes, ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación al noticiero de FM Mundo y a usted, Gisela, muchas gracias. No, gracias a usted por acompañarnos. Entre los operadores destituidos se encuentran jueces, fiscales y otros funcionarios procesados en Metástasis y Purga, así como de otros que han intervenido con decisiones al margen de la ley en casos como Glass o alias Fito, entre otros. Cuando los operadores de justicia, doctora, son involucrados en casos de corrupción, ¿son inmediatamente destituidos por el Consejo de la Judicatura o hay funcionarios que continúan sus labores a pesar de estar procesados penalmente? A ver, hay que diferenciar que la labor que hace Fiscalía y los jueces penales para determinar si es que existe un delito es una ruta, no tiene una ruta y tiene su propio camino que está orientado por el Código Orgánico Integral Penal. Y en cambio el Consejo de la Judicatura tiene un objetivo distinto, porque allí lo que se tiene que determinar en lo anterior en materia penal si existe o no delito y sancionar penalmente. Pero en cambio, nosotros como Consejo de la Judicatura tenemos la facultad y la obligación de trabajar por la transparencia en la función judicial y dentro de ello tenemos la facultad de hacer control disciplinario. Entonces, esta ruta que es la de analizar la situación del operador de justicia en sus actuaciones como funcionario es la que nos permite chequear desde la vía administrativa si está cumpliendo y si es que no se enmarca dentro de si está cumpliendo sus obligaciones y si es que por inconductas se enmarca o no dentro de una falta disciplinaria. Entonces, en estos casos específicos, al conocer los casos Metástasis, Purga, lo que se hizo es primero suspender a los operadores de justicia para retirarlos de manera inmediata del ejercicio de su función como jueces, como fiscales, secretarios en las unidades judiciales y luego de hacer esa suspensión, que es una suspensión de carácter temporal, a la par se dio inicio a los procesos disciplinarios. La ley nos obliga a seguir un proceso disciplinario donde hay que garantizar también que pueda comparecer y defenderse el funcionario judicial y luego de ello se determina si es que se encuentra que tiene responsabilidad y ha incurrido en la falta disciplinaria, pues ahí se puede decidir. En el caso de Metástasis y Purga, nosotros iniciamos por una falta disciplinaria que determina que un juez, un fiscal puede perder uno de los principios básicos del ser funcionario, que es la imparcialidad, por haber estado en relación y con estas redes, ¿no?, que están relacionadas con el narcotráfico, con el crimen organizado y a cuyo cambio han recibido favores, y eso es el elemento constitutivo para decir incurrió en la falta disciplinaria y por lo tanto ha derivado en la mayoría de casos ya en destitución. Pues nosotros tenemos por estos casos Purga y Plaga en este momento 16 operadores de justicia que han sido destituidos, ¿no? Y luego otros que están todavía en proceso. Ahora, doctora, si bien estas acciones definitivamente son necesarias para recuperar la confianza en el sistema judicial, en la justicia en sí, el caso Metástasis hablaba de raíces de corrupción y crimen organizado más profundas, y recordemos que justamente en Metástasis está involucrado el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y que alrededor de 6 funcionarios más del Consejo han sido vinculados a diferentes casos. En este sentido, si el Consejo de la Judicatura vigila a los operadores de justicia, ¿quién vigila al Consejo de la Judicatura? Bueno, el Consejo de la Judicatura es sujeto de juicio político, ¿no? Por incumplimiento de funciones, quien le puede llamar al Consejo de la Judicatura para que rinda cuentas es la Asamblea Nacional. ¿Y considera usted que este control disciplinario que ejercen puede ser también utilizado para manipular a la justicia y el rumbo de ciertos casos? No me cabe la menor duda que control disciplinario en el pasado
ha sido utilizado para una suerte de, en algunos casos, perseguir a los funcionarios judiciales que son buenos y no se adaptan a situaciones indebidas. Porque yo quiero aclarar, ¿no?, que en la función judicial existen excelentes funcionarios judiciales que trabajan Seguro con que mística, dedicación, que trabajan por su salario y que además dan resultados, tienen su despacho al día. Por lo tanto, existen ese tipo de funcionarios y son muchos, son la mayoría. Pero a la vez los otros que lamentablemente han logrado insertarse en función judicial y que han desviado la razón de ser de esta, pues allí lo que tiene que hacerse es que control disciplinario sea severo con ellos. Y más bien el Consejo de la Judicatura también tiene facultades y obligaciones de promover a los buenos funcionarios, ¿no? Esta lógica conceptual y normativa que la tenemos no ha sido utilizada adecuadamente en el pasado. Fíjese que en este Consejo de la Judicatura, y desde que yo estoy actuando, que es desde el 28 de febrero de este año, pues nosotros, al menos yo he impulsado una política en control disciplinario en donde tenemos que ser mucho más firmes, ¿no? De tal manera que frente a estos casos que son bastante graves, no exista posibilidad de que cuando amerita, cuando el caso así lo demuestra, tiene que haber una sanción, y la sanción puede ser hasta la destitución. Pero hemos visto, por ejemplo, y en el Consejo de la Judicatura se ha hecho un estudio interno en donde se demuestra que un conjunto de operadores de justicia que llega a un número de 36, pues teniendo declaraciones jurisdiccionales previas emitidos inclusive por la Corte Constitucional, continúan actuando en la función judicial. El informe lo que nos ha permitido a nosotros... Pasa eso porque ha habido justamente un mal manejo de control disciplinario, y directores provinciales como Mercedes Villarreal, que era la directora de control disciplinario del Guayas en la administración anterior, o Hayak en Los Ríos, u otros directores provinciales en Manabí, Tungurahua y también en Los Ríos, lo que han hecho es han conocido de una declaratoria jurisdiccional previa, y en lugar de hacer el proceso sumario y luego subirle con un informe, como es lo que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, decidieron archivar o declarar el estado de inocencia del operador de justicia, cuando esa no era su competencia. Entonces, yo he planteado frente a esto es que tiene que declararse la nulidad de esos procesos, e incluso tiene que iniciarse, hasta por los operadores de justicia que siguen actuando, procesos disciplinarios por esta conducta. Hay una nueva conducta en la que han incurrido, que es, por ejemplo, no poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura estas situaciones irregulares, sino que en silencio se han beneficiado con el objeto de que nosotros podamos analizar, revisar esos procesos y tomar las decisiones. Pero es el Pleno del Consejo de la Judicatura la única instancia que puede decidir sobre las faltas graves o faltas gravísimas. Cuando tiene que ver con destitución, que es una de la máxima sanción que existe con la falta gravísima, eso solamente tiene potestad del Pleno del Consejo de la Judicatura. Pero entonces se tendría que volver a empezar este trámite con estos jueces que incurrieron en estos faltas disciplinarias, ¿no? A mi manera de ver, tenemos que hacer dos acciones. Uno, declarar la nulidad de estos procesos en donde se les archivó sin que exista razón. Y en segundo lugar, tenemos que iniciarles por otra falta disciplinaria, que fue estos jueces y estos directores provinciales no pusieron en conocimiento del Consejo de la Judicatura de estas situaciones irregulares, y eso también es una falta gravísima. Ahora, de estos 36 funcionarios que debieron ser objeto de control y no lo fueron y siguen trabajando, 31 son jueces y juezas, 5 son fiscales en contra de quienes se dictaron declaratorias jurisdiccionales previas por error inexcusable y manifiesta negligencia, es decir, otros jueces superiores, sean de Corte Provincial, Corte Nacional e inclusive Corte Constitucional, determinaron que actuaron mal en su gestión jurisdiccional, lo cual constituye una infracción gravísima que tiene como consecuencia la destitución. Pero estos son los que siguen trabajando, ¿no es así? Así es, así es. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, ahora se empieza de nuevo el proceso contra estas mismas personas y se los retira? Claro. ¿O todavía no? Es probable. Mire, yo no puedo decirle si se los va a retirar, ¿no? Lo que yo le puedo conversar es cuál es el proceso. Ahorita están en funciones por actuaciones irregulares de
directores provinciales anteriores, ¿no? Antes de que yo me incorporé como vocal en el Consejo de la Judicatura. Pero ahora que está determinada esta circunstancia especial, lo que nos corresponde como pleno del Consejo de la Judicatura es, a mi juicio, y así lo estoy impulsando, declarar la nulidad de aquellos archivos que no les hicieron el sumario administrativo. Okay. Y volver a hacer el sumario administrativo sobre esas declaratorias previas que ya las determinó una Corte Superior. Uh-huh. Pero a la par, si es que han incurrido en otra falta que perfectamente podría enmarcarse en la falta de no haberle comunicado al Pleno del Consejo de la Judicatura de estas circunstancias que son irregulares, porque hay una falta disciplinaria que así lo dice, pues también nosotros podríamos iniciar otros procesos disciplinarios y de encontrar que hubo mérito en estos casos, pues inclusive la consecuencia puede ser la destitución. De los jueces y de los funcionarios judiciales que no fueron sancionados a su tiempo, pero ¿qué pasa con los directores provinciales también, que tuvieron una extralimitación, como usted dijo, en sus funciones? Así es. Todos esos directores provinciales ya han salido porque han sido removidos o por renuncia de la función judicial. Ya salieron, no están. Pero eso no quita que, es más bien, subsiste el deber del Consejo de la Judicatura de hacerles los procesos disciplinarios, porque hay que considerar que cuando hay un proceso disciplinario que deriva en una sanción, y sobre todo cuando se trata de sanción de destitución, esa persona no puede volver a la función judicial. Entonces, si es que existen los méritos para aquello, es necesario hacer el procedimiento disciplinario y también declarar la destitución aun cuando ya no estén laborando. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que fueron sentenciadas, que estuvieron en procesos que estos jueces trabajaron, estos jueces corruptos que debían estar fuera del sistema judicial? ¿Qué pasa con esos fallos? Es decir, ¿se revisan los fallos de los jueces sancionados o simplemente la ciudadanía tiene que vivir con la decisión de ese juez que era un corrupto? A ver, el tema de los fallos solamente puede ser revisado por una Corte Superior, a través de la vía de la apelación o a través de la vía de la casación, o si se trata de garantías jurisdiccionales, también existe la ruta de la apelación y también llegar a la Corte Constitucional por extraordinaria de protección, que puede aplicarse a todos los procesos, pero también la Corte Constitucional, cuando se trata de garantías, puede hacer selección. Es decir, hay una serie de rutas, pero ahí el Consejo de la Judicatura no puede hacer absolutamente nada, sino que son las instancias de carácter jurisdiccional las que tienen que tomar. ¿Y qué pasa con los casos cuando los operadores son sancionados? ¿No? Son sancionados. ¿Qué pasa con los casos que tienen en este momento? Cuando se trata del caso jurisdiccional en materia penal, civil, laboral o cualquier otra materia, el Consejo de la Judicatura no puede hacer nada, ¿no? Quien tiene la potestad de arreglar aquello, si es que es necesario arreglar, si así lo considera, es siempre una Corte Superior, que puede ser la Corte Superior de la Corte Provincial de la provincia que corresponda, la Corte Nacional de Justicia en casación, con reglas del juego que están claramente establecidas, y repito, en ciertos casos, por extraordinaria de protección, puede llegar incluso a la Corte Constitucional o por vía de selección. No, pero yo me refería cuando ya se sanciona un juez. ¿Qué pasa con los casos que tiene en su despacho? Pasan a otro juez. Pasan a otro juez. Claro, porque nosotros estamos ahorita también viviendo como parte de esta crisis el hecho de que no tenemos jueces a quien designar. Por lo tanto, ahora lo que se está haciendo, el día de ayer acabamos de aprobar una resolución con el objeto de facilitar que los directores provinciales emprendan en procesos de selección interna rápidos, que les permitan ubicar a jueces que sean idóneos para que asciendan a ser temporalmente jueces de cortes provinciales. Y dentro de los jueces, cuando ya hace falta uno porque se jubiló, porque renunció, porque fue destituido, lo que sucede es que se reemplace ese despacho del juez con otro juez y se redistribuye la carga procesal. Eso es lo que estamos haciendo de manera emergente y claro, hasta que podamos contar con el número suficiente, para lo cual también hemos abierto un proceso de concurso para llenar las vacantes de jueces de instancia, de cortes provinciales, de tribunales contencioso-administrativos, tributarios, tribunales penales y también jueces de primer nivel. Es decir, estamos tratando de resolver
la serie de problemas que hemos heredado, que son acumulados de muchos años, y lo que sí hay que hacerle saber a la ciudadanía es que por más trabajo que hagamos diario, todo esto tiene que, porque la ley así lo ordena, tenemos que seguir procesos. No podemos elegir jueces a dedo, tenemos que seguir un concurso que está sumamente reglado por el Código Orgánico de la Función Judicial y la propia Constitución. Tenemos que, en los casos de control disciplinario, tenemos que seguir sumarios que están debidamente reglados en el Código Orgánico de la Función Judicial, y por eso es que la gente aspira a respuestas mágicas e inmediatas. Eso no es posible, porque vivimos en un Estado de Derecho que da garantías, ¿no? Lamentablemente ha habido tantos abusos que lo estamos mirando, que eso es lo inusual. No debería suceder eso en función judicial, porque quien llega a tener el cargo de juez, de fiscal, de defensor público, más bien lo que tiene que ser es un ejemplo que irradia al resto de la ciudadanía, y hasta ello nosotros como Consejo de la Judicatura lo que tenemos es herramientas con qué trabajar, que es la evaluación, que todavía no ha sido puesta. Yo planteo proyectos de evaluación al Pleno del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román no los ha puesto a consideración, pero una de las rutas que tenemos es la evaluación, es el control disciplinario, es el análisis de transparencia y los concursos que tienen que realizarse para seleccionar jueces, y el tema de mejoramiento del sistema judicial en términos más amplios. Todo estas son funciones del Consejo de la Judicatura para cumplir con esto. Yo le agradezco mucho, doctora, por la información importantísima. Esperemos que todo esto dé el resultado que queremos, una justicia que realmente funcione, que sea eficaz, que sea honesta, que sea transparente, pero porque sería el colmo de todo lo que nos está pasando, y encima que ahora se alarguen los juicios por todo lo que se está haciendo, que se necesita hacer, pero que encima no den resultados, ¿no? La ciudadanía está definitivamente pendiente. Le agradezco muchísimo. Así es, muchísimas gracias a ustedes, y siempre dispuesta a responder, y desde luego nosotros coincidimos, ¿no? Hay que felicitar el buen trabajo de un gran número de operadores de justicia, pero también hay que ser muy severo con aquellos que han desviado su razón de ser dentro de función judicial. Le agradezco mucho. Nos acompañó Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.